Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre también recordando la responsabilidad y el aviso legal. El contenido de este podcast tiene exclusivamente fines informativos y divulgativos. En ningún caso debe interpretarse como una recomendación personalizada de compra, venta o mantenimiento de valores, fondos de inversión o cualquier otro instrumento financiero mencionado. La publicación de este podcast es a título personal. Las opiniones expresadas reflejan únicamente el punto de vista del autor en el momento de su emisión y pueden cambiar sin previo aviso. Cada inversor debe analizar su situación financiera personal, su horizonte temporal y su perfil de riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión. El autor no se responsabiliza de las decisiones de inversión tomadas por los oyentes, siendo cada inversor el único responsable de sus propias acciones y resultados. Bien, pues sin más dilación, vamos con el programa de esta semana, que es Consultorio de Fondos. Bueno, es el último programa de la temporada y me despido de todos vosotros ya hasta el próximo 11 de septiembre. Ahora en julio he estado haciendo un podcast cada 15 días y en agosto descansamos, intentaremos con las pilas cargadas, con diferentes temas, más sorteo de libros, etcétera, a partir del día viernes 11 de septiembre. Bueno, empezamos por todas las consultas que me han llegado en el último mes, que la verdad han sido bastantes, así que vamos a ir dando cobertura a todas ellas. Bueno, en primer lugar empezamos por Jorge Quiroga, consulta un poco alternativas a depósitos ahora que los tipos de interés están subiendo. Y bueno, hace una consulta sobre si los monetarios merecen la pena, etcétera. Bueno, pues vamos a dar un repaso. Desde mi punto de vista ahora sí que, pues tiene más sentido, ya que los tipos de interés están subiendo, siempre lo tiene, pero ahora un poco más todavía, contratar un fondo monetario antes que un depósito bancario, entre otras cosas porque el depósito bancario, cuando viene los intereses siempre nos descuentan el 19%, mientras que en un fondo monetario todo se va acumulando a interés compuesto, con lo cual tiene, desde mi punto de vista, más sentido. Aparte de ello, que aproximadamente ahora la mayor parte de ellos, fondo monetario, pues tiene un potencial de 2,5% a un año vista. Obviamente, en lo que llevamos de años lleva algo menos de rentabilidad, obviamente, porque hasta ahora los tipos de interés estaban en el 2% y ahora el Banco Central Europeo recientemente lo subió al 2,25% y todos los monetarios poquito a poquito lo van a ir reflejando en los valores liquidativos. ¿De qué fondos monetarios podíamos estar hablando? Pues por ejemplo, un buen fondo monetario, el Renta 4, renta fija 6 meses, con el código ISIN ES 0128 52 0006, un buen producto sin complicaciones y que suele dar unos rendimientos bastante razonables. ¿Qué más tenemos? Pues por ejemplo el Groupama Tresorería con el código ISIN FR 000098 9626. Más opciones: Amundi Euroliquidity Select con el código ISIN FR 0012 025 1660. A ver, si nos fijamos, de todos los que estoy diciendo, no hace falta contratar todos, con que contratemos uno o dos, obviamente dependiendo del volumen que cada uno tengamos en esto, es más que suficiente, pero bueno, vamos dando alternativas. Otro fondo también, la Franchet Tesorería, con el código ISIN FR 000099 1390. Cualquiera de ellos nos puede valer perfectamente. Y por último, el BlackRock Euro Reserve, código ISIN LU 043 2365988. Cualquiera de ellos, desde los entornos que estamos a un año vista, nos deberían de dar aproximadamente el 2,5%. Obviamente, si los tipos de interés se mantienen iguales, si suben, pues la rentabilidad se irá ajustando, si bajan, pues se irá ajustando también a la baja. Pero por supuesto, desde mi punto de vista, mucho mejor alternativa que depósitos. En la mayor parte de las veces contratar un depósito pues te implica abrir una cuenta en nuevo banco, en muchas ocasiones tiene incluso
compensaciones que tienes que tener o una cuenta nómina o mil rollos, y aquí es, bueno, pues contrato lo que quiero, cuando quiero, liquidez en 24 o 48 horas puedo tener el dinero disponible, puedo sacar una parte, no toda, muchas veces en un depósito tengo que dejar el dinero inmovilizado durante un tiempo, y aquí pues si tengo 100.000 euros y tengo una necesidad de 5.000 o de 10.000, puedo sacar la parte solo que tenga esa necesidad, con lo cual yo desde mi punto de vista siempre lo recomiendo. Bueno, Jorge de Frutos también hace la siguiente consideración. He descubierto recientemente tu podcast, llevo escuchando varios capítulos y en ninguno de ellos haces mención a utilizar análisis técnico en fondos, tendencias, soportes, etcétera. Bueno, sí, probablemente a lo mejor si has escuchado varios capítulos, en algunos de ellos, a lo mejor más antiguamente, sí que he hecho un poco mención a utilizar el análisis técnico para invertir. Pues a mí desde luego no es una recomendación que yo utilice y obviamente tampoco recomiende. Desde mi punto de vista, utilizar el análisis técnico tanto para invertir es la forma de hacerse, yo lo llamo de hacerse pobre rápidamente, y utilizar la lógica, el sentido común, el analizar los gestores y elegir los mejores es la forma de hacerse rico lentamente. Obviamente el hacerte rico lentamente es aburrido, no es glamuroso, requiere de enormes dosis de paciencia, pero a largo plazo funciona. Yo obviamente no conozco ningún gestor, estaría encantado de conocer alguno, obviamente con datos auditados, que utilizando análisis técnico bien ni en acciones ni en fondos haya obtenido buenos resultados a largo plazo. Cuando digo a largo plazo hablo de resultados a más de 10 años. Yo no lo conozco y estaría encantado de conocerlo. Y si pongo un ejemplo, hace unos cuantos años se puso bastante de moda una SICAP, la Smart Social SICAP, los primeros años o por ahí lo hizo muy bien, utilizaba, creo recordar, análisis técnico y demás. Bueno, creo que acabaron cerrando la SICAP con una valoración del 50% por debajo del dinero invertido de los gestores inicial, un poco para que nos hagamos a la idea. Bueno, pues como digo, a ver, es que no tiene mucho sentido. Oye, si rompe un determinado fondo, si rompe un soporte, va a caer mucho más y entonces yo lo vendo porque va a caer. Si por arriba rompe una resistencia, vuelvo a comprar más. Yo lo considero un disparate. Si el fondo es bueno y por lo que sea está cayendo y cae mucho, pues lo que tenemos que hacer es aumentar, porque tarde o temprano se dará la vuelta. Obviamente habiendo hecho un análisis previo y que el fondo sea bueno, ¿de acuerdo? Bueno, más cuestiones. En este caso nos la hace Álvaro Torres y dice lo siguiente. He visto este fin de semana en la portada de Expansión 10 valores para ganar este verano. Y en concreto cuando me lo envió, pues era de la portada del sábado 11 de julio y domingo 12 de julio. Que normalmente, pues casi en cualquier portada que veamos de Expansión, por ejemplo en los fines de semana, siempre hablan un poco de lo mismo. En este caso decían 10 valores para ganar este verano, pero van un poco en esa onda. 10 valores más recomendado, 10 valores o 5 valores con buenos dividendos, en fin, un poco cosas así. Y lo que decía era un poco, ¿cómo puedo aprovecharme de esto? Compro todos. A ver, yo creo que desde mi punto de vista no te puedes aprovechar de ninguna manera. Comprar valores porque aparezcan un fin de semana en la portada de Expansión no es la ruta correcta para ganar dinero en el largo plazo. Como norma general, mi impresión es que siempre aparecen los valores que lo han hecho bien recientemente. Por tanto, el recorrido que ya tienen pues es limitado. Comprar, y obviamente comprar una acción sin previamente haber realizado los deberes de forma correcta es poco aconsejable. ¿Qué me refiero a hacer los deberes? Pues me refiero a estudiar en detalle la compañía, el sector, los directivos, leer los informes anuales de mínimo los últimos 10 años atrás, para que os hagáis la idea. Yo como asesor que me dedico a esto, en valores ni siquiera lo hago, entre otras cosas pues que no dispongo de tiempo. Obviamente sí lo hago en fondos, no en acciones, y esto lo dejo
O sea, analizar acciones lo dejo a los gestores de fondos, que a cambio, si estoy dispuesto a pagar una comisión razonable y si hacen un buen trabajo, pues estoy dispuesto a pagarlo. Yo lo que me encargo un poco es de vigilarle, de vigilar a los gestores, porque obviamente compramos un valor. Si baja un 50%, ¿qué hacemos? Si no tenemos ni idea de cómo va la compañía y solo lo he hecho por una portada de expansión, lo normal es que me quede inutilizado y no sabré qué hacer. Lo mismo si sube un 20%. ¿Qué hacemos? Pues es que a lo mejor resulta que hay que venderlo o es que tiene mucho potencial y tenemos que seguir manteniendo la posición. Pero si no he hecho un informe previo y no sé bien al detalle lo que estoy comprando y tal, comprar valores porque lo haya visto en una portada de expansión, desde mi punto de vista no es complicado que a largo plazo ganemos dinero. Podemos tener un pelotazo, pero no dejará de ser simplemente un factor suerte, porque lo que nunca hacen, por ejemplo, en la portada de expansión es recomendar un valor que ha caído un 40% y a lo mejor por los motivos incorrectos. Muchas veces los gestores esto sí que lo manejan, pero nunca vas a ver en la portada de expansión un valor que haya caído 50-60%, recomendar la compra. Sería muy difícil. Siempre lo hacen con valores que digamos que ya han subido y que te va subiendo a la ola. Oye, es que a lo mejor luego siguen subiendo de forma infinita, pero bueno, no es lo más aconsejable, entre otras cosas, porque no sabemos lo que estamos haciendo. Bueno, siguiente cuestión. En este caso vamos a hablar un poco del tema Fan Smith, ¿de acuerdo? A ver, me voy a extender en detalle en esto porque es un tema bastante complejo. Vamos a empezar desde mi punto de vista, ver la ventaja de hacer un podcast. Veréis por qué digo la ventaja de hacer un podcast. Es esta, voy a intentar explicarlo, porque yo también aprendo infinidad de muchos de los oyentes. ¿En qué aprendo infinidad? Pues veréis, voy a intentar explicarme en detalle. Mirad, todo esto ha empezado a principios de julio, que con varios mensajes, en primer lugar, de clientes, que me llegaron algunos. Oye, ¿has visto la carta de Fan Smith? Y la verdad, pues no la había visto, pero mi respuesta fue, oye, pues mira, es un buen fondo, lo hace bien, el mandato es el que es correcto, está bien, bueno, con lo cual yo creo que es un fondo que, aunque obviamente lo está haciendo mal en el corto plazo, el mandato es el que es, si ellos siguen haciendo lo correcto, no deberíamos, tarde o temprano, pues esto empezará a darse la vuelta. Pero de repente empiezo a recibir correos y correos y correos, en este caso ya de oyentes sobre el mismo asunto, y ya empezó esto a preocuparme un poco, con lo cual pues lo que vamos a ver ahora es un poco qué pasa con el fondo, porque esto ya ha dejado de ser un poco normal, tanta infinidad de consultas sobre el mismo tema. Es verdad que al ser julio y llevar esto un poco por encima, porque coincidió que estuve una semana fuera del despacho y demás, pues es verdad que el informe no lo había leído, pero bueno, me he parado a leerlo y vamos a verlo un poco en detalle, porque la verdad es relevante, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco lo más importante de la carta, que después de leerla destacaría estos puntos, ¿de acuerdo? Terry Smith reconoce que el mercado ha cambiado. Esto es probablemente el mensaje un poco más importante, porque Smith explica que el mercado actual está siendo impulsado cada vez más por los fondos indexados, por los ETF pasivos, bueno, es lo mismo que los fondos indexados, por las estrategias cuantitativas y por el momentum, más que por los fundamentales de las empresas. Es decir, considera que hoy el precio de muchas compañías depende menos de su calidad y más de los flujos de dinero hacia los índices. Esto ya lleva pasando tiempo. Entonces, dice también un poco dentro de la carta que va a aumentar notablemente la rotación de la cartera. Históricamente, y aquí es donde viene un poco, empezamos a ver, quiero decir, ciertas cosas que empiezan a gustarnos menos.
Históricamente el fondo Swan Smith era un fondo de comprar y no vender. Su filosofía era comprar buenas compañías, no hacer prácticamente nada y mantenerlas durante décadas. Y ahora reconoce que esto, pues de alguna manera, puede que no sea suficiente y anuncia que será más activo, que revisará con mayor frecuencia las posiciones, que venderá antes empresas cuyas tesis hayan empeorado, esto siempre lo debería de haber hecho, incorporará nuevas oportunidades con mayor rapidez, esto no suena muy bien, y es probablemente el mayor cambio estratégico pues desde la creación del fondo. Comenta también y hace un poco énfasis en que ahora va a tener un poco más énfasis en la valoración. Bueno, a mí todo esto me empieza a llamar un poco la atención porque la valoración siempre debería de haberla tenido. Hasta ahora, ¿qué decían? Es mejor comprar una gran empresa a un precio razonable. Y ahora insiste bastante más en el precio pagado. Es decir, sigue queriendo empresas excelentes, pero considera que algunas compañías de calidad habían alcanzado valoraciones demasiado exigentes. Es decir, desde mi punto de vista, con este mensaje reconoce abiertamente que se ha equivocado en las compras y que no ha sido riguroso con la filosofía inicial. Compra, no pagues de más, ¿de acuerdo? Y no hagas nada. No pagues de más, pues no lo ha llevado muy a la práctica. Y esto es precisamente lo que nos gustaba de este fondo en su momento. Compra, no pagues de más y no hagas nada. Pero claro, lo que tienes que hacer es hacer lo mismo que dices, porque si no esto empieza a dislocarse y eso es un poco el seguimiento nuestro, ¿vale? Entonces, bueno, cambios importantes que ha hecho en la cartera. Explica que durante la primera mitad del 2026 se han realizado numerosas operaciones y volvemos a lo mismo, no es el mandato. De hecho, el nivel de rotación ha sido el mayor, yo creo que desde que se ha creado el fondo. Calcula que la rotación supera ya el 50% y algo que es bastante excepcional para el Swan Smith. Sigue defendiendo la filosofía de calidad. Lo interesante es que no cambia su filosofía de inversión, según ellos. Yo esto ya lo empiezo a poner en serias dudas. Continúa buscando empresas con elevado ROCE, elevada generación de caja, ventajas competitivas duraderas, poca deuda, crecimiento sostenible. Lo que cambia es la gestión táctica alrededor de esas empresas. Bueno, sigue comentando también un poco en la carta que continúa muy crítico con la fiebre de la inteligencia artificial, que ve enormes inversiones, y estas inversiones no garantizan rentabilidades elevadas para los accionistas, ¿vale? ¿Qué compañías han cambiado? Bueno, la carta hace referencia a muchas operaciones que vamos a desgranar un poquito más adelante. Desde mi punto de vista, antes el mensaje, como decía anteriormente, era comprar y mantener. Ahora el mensaje pasa a ser comprar grandes compañías, pero ser más flexible cuando cambia el mercado o las valoraciones. No abandona su filosofía, pero sí reconoce que el entorno de inversión de 2026 exige una gestión más dinámica. Bueno, si vamos un poco a seguir profundizando en esto, ¿de acuerdo? Bueno, comentan un poco, Swan Smith cayó durante el primer semestre un 2,9. El MSCI World en libras ganó un 11,2. La diferencia es de 14,1 puntos porcentuales en solo 6 meses. Desde su creación, y esto casi es un poco lo que tenemos que verlo, porque siempre hay que verlo en perspectiva, el fondo todavía acumula un 592,6%, equivalente aproximadamente a un 13,1% anualizado, frente al 2,5% anualizado del MSCI World. Y ojo, teniendo en cuenta que llevamos prácticamente 4 años con el fondo que no está haciendo nada. ¿Aquí qué está pasando? Aquí lo que pasa es un poco lo de siempre. Cuando llevas 4 años sin que el fondo haga nada, la huida de inversores es brutal. Entonces, claro, como no quiere que se le vayan excesivos inversores, porque estoy por asegurar que se le han ido muchos inversores, bueno, pues lo que pretenden un poco, oye, vamos a cambiar esto porque el flujo de salida de dinero
es descomunal. Y claro, nosotros al final vivimos de cobrar la comisión de gestión, que en este caso el fondo de Fan Smith era muy, muy baja, pero cobraban. ¿Vale? Es que cobrar el 1% por un fondo de renta variable, que lo hacía muy bien, la verdad que estaba súper, súper bien. ¿Vale? Pero, bueno, esto también cambia un poco toda la perspectiva, porque al tipo de inversores como somos nosotros, de muy, insisto en esto, muy largo plazo, no nos preocupa un periodo de 3-5 años con rendimientos por debajo del índice. En cambio, este giro brusco sí que cambia las cosas. Fijaros, también qué importante es, por muy bueno que sea el gestor, el tener una cartera robusta, con todo tipo de fondos, mínimo 5%, máximo 20%, precisamente porque estas cosas pasan y el impacto en las carteras tiene que ser moderado. Si tenemos más de un 50% en el mismo fondo en la cartera, el impacto es mucho mayor, incluso puede dejarnos de alguna manera paralizados y esperar a que se recupere, que igual lo hace, no lo dudo, pero lo dudo, como digo, y esto no es lo que nosotros de entrada hemos comprado. Hemos comprado un fondo con una filosofía que ahora está cambiando, con lo cual, bueno, todo esto cambia bastante y se modifica bastante el tema de no hacer nada, ¿vale? Con lo cual, vigilancia extrema. Bueno, sigue declarando que los dos primeros principios del fondo se mantienen intactos. Bueno, lo pongo en duda. El que cambia es el tercero, el del no hacer nada, y que va a ser más activo, ya que tendrá una rotación superior a la histórica y tendrá más en cuenta tanto el momentum fundamental como el momentum de la cotización. Vamos a ver, volvemos a lo mismo. No queremos tener en cartera un fondo de momentum. Fan Smith era otra cosa hasta ahora, con lo cual, y hay otros fondos de momentum que lo hacen mejor. Por ejemplo, Valentum o Paradigma Value Catalyst. Bueno, ¿qué es un poco Valentum? Valentum es un fondo que combina un fondo value con momento, es decir, no compran una valoración solo porque esté barata, sino porque creen que, bueno, pues empiezan a ver beneficios que ya van a llegar muy en el corto plazo y va a hacer que, en teoría, la cotización lo va a reflejar, pero obviamente lo están comprando por value, que es barato. Un poco lo mismo con el Paradigma Value Catalyst, que la verdad lleva un año espectacular. Y Catalyst es un poco, bueno, pues un poco lo mismo, es decir, buscar valor, pero también buscar catalizador que haga que esa empresa, pues en teoría, en el corto plazo, va a empezar a hacerlo bien porque hasta ahora los beneficios no eran eran bajos, pero hay ciertos catalizadores que va a hacer que la empresa pues recupere los valores en bolsa y que, bueno, y que tenga un recorrido al alza bastante importante. Pues casi si tengo que tener estructurar una cartera, y a lo mejor el Fan Smith va a ir por esta vía, pues prefiero estos dos fondos. Entre otras cosas, gestores españoles, acceso a ellos inmediato, bueno, sobre todo mayor confianza, porque muchas veces conoces algo mejor, tienes acceso prácticamente siempre que quieras con una llamada de teléfono y eso pues facilita mucho las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, como decía un poco, pues vamos a seguir poniéndolo en cuarentena, ¿vale? Compañías vendidas o en proceso de ventas. Terry Smith declara que la salida o el inicio de la salida de nada más y nada menos que 13 compañías, como son Atlas Copco, Coloplast, Exilor Luxottica, Intuit, Louis Vuitton, Nike, Novo Nordisk, Otis, Unilever, Wolters Kluwer, Zoetis. ¿Qué salidas hay más significativas? Pues sobre todo la de Louis Vuitton, Novo Nordisk, Unilever y Intuit. Hombre, vamos a ver. Hay algo que a lo mejor sí que nos tiene que hacer mirarnos el ombligo. Cuando tenemos tantas salidas a la vez de un mismo fondo, yo creo que algo, pues obviamente desde mi punto de vista creo que algo no hemos hecho correctamente. Porque bueno, nos podemos equivocar en Louis Vuitton, porque la debilidad de China, bueno, pues está imperando, o por cierta preocupación por la sucesión familiar. Bueno,
pero también en Atlas Copco, en Coloplast, en Exilor Luxótica, bueno, en Otis, una compañía de ascensores, bueno, joder, demasiada rotación. ¿Vale? Nuevas compañías incorporadas, pues fijaros, APP Lowin, G Vernova, Legrand, Mastercard, Netflix, Nextpower, Sage, Taiwan Semiconductores, Uber, etcétera. ¿Vale? Bueno, yo creo que es demasiada rotación. Bueno, ¿cómo queda la cartera? Pues mirar, la cartera, ¿qué métricas tiene? Un roce del 31, un margen bruto de las empresas del 61, un margen operativo del 92, una conversión en caja del 92%, un rendimiento del flujo de caja libre, 4,3. A ver, a mí desde mi punto de vista, este 4,3 es un rendimiento del flujo de caja libre muy barato, con lo cual sí, las empresas son buenas, pero tampoco es, decir, es que un flujo de caja libre del 4,3, desde mi punto de vista, es un flujo de caja bajo. Es como si vamos a alquilar una vivienda y nos dan un flujo de caja libre del 4,3%. Es un flujo de caja. Eso significa, estamos comprando un PER de 26. Bueno, algo caro. ¿Vale? Bueno, y estos datos respaldan de que no se ha abandonado la calidad. La cartera continúa teniendo retorno sobre capital y márgenes muy superiores a la de una empresa media, pero si te quedas con un flujo de caja libre del 4%, estás comprando caro. Mirad, por poner otro ejemplo, Bestinver, sin ir más lejos, que se podía parecer, bueno, pues un poco a Fanesmith, tiene una cartera más barata y de igual o de mayor calidad, con lo cual si tenemos que hacer algo ahora, pues a lo mejor pues tenemos que irnos, por ejemplo, por la vía de Bestinver, que es una combinación de compañías muy interesante, las que tienen lo mismo, acceso a los gestores, mucha más confianza, etcétera, etcétera. Igual calidad o incluso superior, y últimamente pues, los resultados obviamente son un poco mejores que Fanesmith. Y ojo, que nosotros no nos basamos en los resultados de los últimos 2 años, que son importantes, pero lo más importante es decir, que tenemos que ir respondiendo un poco al mandato. ¿Vale? Bueno, por ir terminando un poco, mayor disciplina frente a errores. Bueno, comentan que van a hacer. Bueno, está bien, pero es que, como decía anteriormente, si una empresa se deteriora mucho, la tesis es entendible, pero muchas compañías que sí se deterioran a la vez, la tesis es síntoma de que o bien no se ha realizado un trabajo previo y extenso del negocio desde mi punto de vista, porque no puedes tener tantos errores, o lo que haces un poco, oye, vamos a cambiar esto porque es que día sí y día también sale dinero del fondo. Entonces, bueno, poco por ahí hay que ponerlo bastante en cuarentena. Y contradice todo esto un poco con el horizonte de largo plazo. Si se vende cada empresa que atraviese un problema temporal, se puede perder la recuperación posterior. La inversión en calidad ha funcionado históricamente precisamente porque permite tolerar periodos difíciles. Entonces, esto, bueno, por ir acabando con esto, ¿mejora o empeora? Pues claramente no responde al mandato, con lo cual lo ponemos en cuarentena. Yo, por resumir, yo esto ya no lo empiezo a ver. Lo pondría en vigilancia extrema. O son muy convincentes en las cartas posteriores, o yo sinceramente hoy por hoy pues no lo veo. Como norma general, también debemos de tener en cuenta que las cartas suelen ser bastante convincentes, por tanto, si pierdes la confianza ya es complicado recuperarla, con lo cual las cartas siempre desde el punto de vista de la convicción hay que ponerlo en nuestro contexto y ver si no lo creemos, porque no nos podemos creer todo lo que nos dicen, ¿vale? Bueno, por ir acabando, Warren Buffett siempre ha mantenido una frase, se tardan 10 años en conseguir una reputación y 15 minutos en perderla. Con esta carta, ¿qué hacemos? Pues es que nos deja como muy fuera de juego. Con
conclusión final, yo no tendría este fondo y valoraría alternativas. No es una cuestión de mañana vender el fondo, porque incluso se pueden hacer ventas periódicas, de igual manera que cuando compramos un fondo podemos ir haciendo compras periódicas. Al salir del fondo podemos hacer exactamente igual e ir haciendo ventas periódicas o hacer un seguimiento muy extremo y ver qué va pasando en el futuro. Bueno, con esto ya tema Fan Smith lo doy por concluido. Otra cuestión, en este caso nos la hace Carlos Casanch, que dice lo siguiente. El otro día vi una formación de Factor Invest que incluso aplica al MSCI. ¿Podías explicar algo más sobre este tema? Me parece muy interesante a la hora de exponerte a un Fidelity MSCI, pero a un factor en concreto. Esto es pregunta por un lado. Por otro lado, si tuvieras que quedarte con un fondo de gestión activa, ¿cuál sería? ¿Magallanes, Advalor, Sigma, Cobas o Oros? Pues si tuviera que quedarme con solo uno, pues es que difícil reflexión, porque al final, mira, si te quedas con solo uno de estos fondos, de aquí a 15 años vas a tener una rentabilidad muy parecida en cualquiera de ellos. Obviamente, a lo largo del tiempo vas a tener rentabilidades que no van a ser asimétricas. Es decir, a lo mejor tenemos los 2 próximos años que el Magallanes le va comiendo mucha rentabilidad al Advalor o al Cobas, o al revés, o al Oros, o el Oros se dispara en un momento en los 2 primeros años, pero si piensas en 15 años, la rentabilidad va a ser muy parecida, con lo cual yo te diría, no debería haber gran diferencia en uno de los fondos, pero eso sí, quédate, siéntate, manténlo y no hagas nada porque no te va a merecer la pena. En todos los casos es que no te puedo decir, oye, pues mira, este no lo tendría, es que son todos pues de lo mejorcito, ¿vale? Por otro lado también, bueno, he compuesto la cartera al 50-50 entre MSCI y gestión activa. La estrategia es PAC. Bueno, vamos a ver un poco también, os voy a explicar qué es una estrategia PAC. Y la estrategia PAC es un plan de aportaciones constantes, que en inglés se conoce también como Dollar Cost Averaging. Consiste en invertir siempre la misma cantidad de dinero de forma periódica, por ejemplo, 100, 300 o 500 euros al mes, independientemente de cómo esté el mercado. ¿Qué ocurre con esta estrategia? Pues cuando los mercados caen, con la misma cantidad de dinero compras más participaciones del mismo fondo. Cuando los mercados suben, compras menos participaciones porque su precio es mayor. ¿Qué te interesa en una estrategia PAC? Que si estás empezando, los mercados caigan mucho, porque contra más caen, más participaciones te darán del mismo fondo con el mismo dinero. ¿Vale? Con el paso del tiempo, esta forma de invertir hace que el precio medio al que has comprado tus participaciones se vaya suavizando, evitando el riesgo de invertir todo el dinero justo antes de una caída importante. O sobre todo, si somos inversores noveles en esto y, digamos, tenemos un poco de aversión, si metes todo el dinero de golpe, bueno, pues puedes tener algún día que tengas faltas de sueño, ¿vale? Imaginemos un ejemplo muy sencillo. En enero inviertes 500 euros en el fondo y un fondo vale 10 euros. Por tanto, te dan 50 participaciones. En febrero el mercado cae y el fondo vale 8 euros. Con los mismos 500 euros compras, en lugar de 50 participaciones, 62,5 participaciones. En marzo el mercado recupera hasta los 12. Tus 500 euros compran 41,7. Es decir, a veces compras más y a veces compras menos con los mismos 500 euros. Al final no has intentado adivinar cuál era el mejor momento para invertir, simplemente has mantenido la disciplina y vas construyendo tu inversión poco a poco. La estrategia PAC no es solo una estrategia financiera, sobre todo es una estrategia psicológica. Elimina gran parte del componente emocional de la inversión, no tienes que preocuparte cada vez si ahora es un momento, si es mejor esperar, con lo cual pues tiene bastantes ventajas, ¿vale? Muchas personas prefieren invertir con esta estrategia porque la verdad es que les ayuda a invertir con tranquilidad y evitan el miedo de entrar justo antes de una corrección y decir,
una cosa, que muchas veces la estrategia PAC también sirve para una desinversión. Oye, quiero desinvertir un dinero porque lo voy a necesitar dentro de... Y no sé si el mercado ahora está mucho más caro, barato y tal. Bueno, pues llevo 20 años invirtiendo y ahora necesito el dinero para lo que sea, pues voy a ir desinvirtiendo de igual manera, sin pensar si el mercado está caro, barato, regular, y también es una manera de... Y una buena estrategia. Bueno, también comentaba al principio un poco que vi una formación sobre el factor Invest. Bueno, a ver, el factor Invest tiene mucho sentido desde un punto de vista académico, pero a la hora de la verdad, a la hora de llevarlo a la práctica, hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Está respaldado por décadas de investigación financiera, especialmente por los trabajos de Eugene Fama y Kenneth French, que ampliaron el modelo tradicional del mercado incorporando factores como el tamaño y el valor. Bueno, pero esto no es una forma mágica, pueden pasar muchos años sin batir al mercado, por lo que exigen paciencia y disciplina. Y aquí la pregunta es, ¿vas a aguantar? Yo desde luego no aguanto en una estrategia de factor investing 5 o 6 años con resultados por debajo. ¿Por qué? Pues porque no tengo convicción en este tipo de cosas. Tengo convicción si me compro un fondo bueno tirando a muy bueno y lo mantengo en el largo plazo. Tengo convicción si invierto en un fondo que invierte en el MSCI, es un fondo indexado, y me olvido de este asunto para muchos años. Sé que el mundo crece, el mundo crecerá con independencia de que el año que viene... El mundo, para que nos hagamos una idea, crece al 3% en los últimos 50-60 años. En los próximos 50-60 años va a crecer al 3%. ¿Qué va a hacer un fondo indexado al MSCI World? Pues va a crecer alrededor del 7 o el 8%. ¿El año que viene puede tener una rentabilidad del menos 40? Sí, claramente, podría ser. ¿Puede tener que en los próximos 5 o 7 años los fondos indexados lo hagan mucho peor que la gestión activa porque están caros? Probablemente. Pero si tú vas a 15 o 20 años y si haces aportaciones periódicas vas a tener unos resultados buenos tirando muy buenos. Y eso es lo que tiene que importar. Y sobre todo, durmiendo bastante tranquilo. Y lo tienes que ver desde ese punto de vista. Y olvidarte de si es factor Invest, no es factor Invex. Y hacerlo esto sencillo. Contra más sencillo, mayor rentabilidad a largo plazo. Bueno, más cuestiones. En este caso, un buen amigo del podcast, Boris Sánchez, dice lo siguiente. 3 consultas. ¿Qué te parece Pedro Escudero que va a abrir un nuevo fondo en España? Creo que en uno de los podcasts anteriores ya hice mención, pero bueno, vuelvo a hacerlo. A ver, como norma general, cuando meto un fondo en favoritos, tiene que pasar un tiempo, ir haciendo el seguimiento. Aquí vamos a hacer una excepción y va a ir de entrada a favoritos. ¿Por qué? Pues porque está abriendo el fondo nuevo en España, tiene un historial razonablemente bueno, pero a mí todo lo que dice este hombre hasta la fecha, obviamente, luego tendremos que ir viendo si lo que dice es lo que hace, pero me parece que tiene mucho sentido común. Vamos a tener un acceso muy fácil al gestor. Todo lo que dice le veo con mucho sentido y a mí me recuerda, poniéndolo en perspectiva, pues a Warren Buffett cuando tenía 50 años. Con lo cual, pues bueno, como decía, me gusta lo que dice, se le ve con muchísimo sentido común. Yo creo que a muy largo plazo esto debería de salir bien. Vamos a ponerlo, como siempre, en cuarentena, pero de entrada, que un gestor diga lo que dice él, cómo lo dice y tal, una de dos: o nos está vendiendo la moto muy muy bien, o yo creo que esto tiene muy muy buena pinta. A mí de momento, pues como se suele decir, pues me la está vendiendo, pero bueno, luego lo pondremos sobre todo al principio, en mucha cuarentena y iremos al tran, pero pinta bastante bien. Bueno, sí, segunda cuestión. Es cierto que algunas SICAP luxemburguesas, el dinero del fondo no está segregado de la gestora. ¿Cómo detectarlo? Bueno, es complicado, pero a ver, es cierto que en las SICAP luxemburguesas el dinero del fondo no está segregado de la gestora. Bueno,
¿Cómo puedo comprobarlo? La respuesta corta es no se puede comprobar, pero existe la creencia de que los fondos de inversión luxemburgueses ofrecen menos protección que los españoles, pero esto no es así, ¿vale? Cuando hablamos de una SICAV luxemburguesa, el patrimonio de los inversores está jurídicamente separado del patrimonio de la sociedad gestora. Además, los activos se encuentran depositados en un banco depositario independiente, cuya función es custodiar el patrimonio y vigilar que la gestora actúe conforme a la normativa. Ponemos un ejemplo. Un fondo de Fidelity, que la gestora es Fidelity, pero el depositario es BNP Paribas. El depositario es donde están depositados todas las acciones que tiene ese fondo. Fidelity gestiona el fondo y el depositario se encarga de calcular el valor liquidativo del fondo y de un montón de cuestiones externas, pero son, digamos, entidades diferentes jurídicas, con lo cual, bueno, es bastante complicado. Yo no he visto en mis 22 años, con muchas crisis que han pasado, que un fondo tenga problemas o que quiebre. Puede quebrar porque el valor liquidativo, el gestor sea muy malo y se lo lleve a cero, pero está todo absolutamente en diferentes compartimentos que es prácticamente imposible, ya es un fondo español o luxemburgués, que haya problemas. Si la gestora tuviera problemas financieros o incluso quebrara, yo no he visto quebrar gestoras, el patrimonio del fondo en ningún caso forma parte de los activos de la gestora y por tanto no se puede utilizar para pagar las deudas. Un señor que se llame Pepito Pérez tiene 25 participaciones de un fondo que se llama Fidelity y esas son suyas, ¿vale? Y eso no se lo puede de alguna manera quitar nadie, ¿vale? Obviamente puede haber alguna SICAV luxemburguesa que se conoce con el tema de, bueno, pues paraguas y tal, y que dentro de una misma SICAV pueden existir decenas o incluso cientos de compartimentos o subfondos, ¿vale? Cada uno con su propia política de inversión. Pero la normativa luxemburguesa establece que con carácter general el patrimonio de cada compartimento esté separado del resto. Es decir, las obligaciones de un compartimento no deberían de afectar a los demás, con lo cual no deberíamos de tener problemas. Obviamente en la ficha del fondo o en el folleto siempre nos van a aparecer, por un lado, la sociedad gestora, por otro lado, el banco depositario, que es lo que hablábamos antes, y por otro, la propia SICAV, que es el vehículo de inversión, con lo cual deberíamos de tenerlo esto bastante controlado. Siguiente pregunta. En cuanto a los estilos de gestión, los fondos value funcionarían bien en caídas, son más defensivos que los growth. Los growth funcionarán mejor en entornos de bajos tipos de interés o con perspectivas grandes de crecimiento como la IA. ¿Es correcto lo que te está comentando? Sí, es correcto. Para entrar en estos fondos, ¿cuál es el timing? Es decir, si quiero aumentar value, los compraría antes, durante o después de la caída, y los growth antes, después o durante las bajadas de tipo. Bueno, esta es al final la pregunta del millón, que no tiene una respuesta clara porque muchas veces los mercados no se comportan de forma, oye, bajan los tipos de interés, ya pues me voy a los growth, porque ¿qué pasa? Que los mercados como norma general descuentan con muchísimo carácter previo ciertas bajadas de tipos de interés, ciertas subidas de tipos de interés, con lo cual nosotros como inversores, como norma general, siempre vamos a llegar con cierta tardanza. Es verdad que growth y value pues muchas veces descorrelacionan, pero no siempre. A veces lo que hacen es correlacionar. Cuando hablo de descorrelacionar, ¿a qué me refiero? A que se comportan de manera diferente. Y cuando hablo de correlacionar, me refiero a que se comportan de manera igual. Con lo cual, quiero decir, es complicado. Pero si vamos a la práctica, ¿qué debemos de hacer? Bueno, como el timing perfecto no existe y nunca vas a saber de cogerlas nunca en el mejor punto, pues ¿yo qué haría? Yo tendría una estrategia combinada de ambos estilos y mantenerlos en el largo plazo. En un ciclo te va a funcionar mejor el growth que el value y en otro funcionará mejor al revés. Pero si tenemos una cartera robusta y la mantenemos a largo plazo, ya va a ser suficiente con lo que hago. Obviamente, pues ponemos un ejemplo, el value ha subido un 50% y el growth se mantiene plano en positivo, si tengo que invertir dinero, desde mi punto de vista, ¿qué hago? Pues lo meto en fondos growth.
¿vale? Un poco al contrario, si los growth van subiendo el 50% y el value se queda plano, pues cargo un poco en value. Obviamente, si haces esto, ¿qué pasa? Como pasó, por ejemplo, 2019, 2020 y 2021, que íbamos cargando en value. Y simplemente es que teníamos cara de bobos, porque el growth subía y subía y subía. Y obviamente, ¿qué pasa ahora? Que llevamos 4 o 5 años que donde el value ha tirado y el growth no. Pues ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues ahora estamos cargando en grow, en tipo Bailey Gifford, Nartex, etc. ¿Y ahora qué tenemos? Pues cara de bobos, lo mismo. Cargamos en Bailey Gifford y en Nartex y nos pasa un poco como nos pasaba en 2019, 2020 y 2021 con el value, pero al contrario, el value sube, los grow se quedan, al final, y cuando nos demos cuenta, cualquier día, este verano o este otoño, cuando sea, pues pegarán un petardazo para arriba los grow y nuestras posiciones pues se verán reflejadas con la rentabilidad, con la siembra que estamos haciendo. Pero nunca va a pasar que vamos a invertir hoy y mañana va a subir el fondo. Eso no existe, ¿vale? Como decía anteriormente un poco en otra cuestión, Bestinver en el momento actual pues tiene una combinación muy interesante que muchas veces hace que este tipo de cosas no debamos de preocuparnos y que ya incluso ellos pues nos la resuelven por nosotros mismos, con lo cual pues también es una opción a valorar. Bueno, siguiente cuestión. En este caso vamos a dar un repaso porque también me llegan infinidad de consultas sobre este tema y las he aglutinado. En concreto es sobre todas las carteras que tiene MyInvestor, ya sea heavy metal, rock, indie, pop, clásica, ahorro, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a ver. Es verdad que sobre esto siempre me llegan muchas, como decía, y bueno, vamos a intentar aglutinarlas. He de decir lo siguiente, vamos a ver, como primera cuestión, mejor que un fondo bancario tradicional es, pero lo mejor es que se puede hacer cada uno su propia indexación sin tener que pagar una comisión que de media ronda el 0,42%. ¿Por qué digo esto? Mirad, vamos a ver, por ejemplo, la cartera Heavy Metal veo que tiene lo siguiente. Un fondo indexado al índice americano, en concreto el Ishares US Equity Index Fund con un 39%, otro fondo Ishares Developed World Screened 20%, criterios SG, Ishares Emerging Market Index Fund, Fidelity MSCI Japón, Fidelity MSCI Europe, Vanguard US Equity Index hedgeado, Fidelity MSCI Asia Pacífico, es decir, un fondo que prácticamente invierte el 100% en renta variable. Yo tendría claramente un fondo indexado al MSCI World y a correr sin comisión del 0,42% y funcionando. Obviamente, si quiero hacer cartera indexada, lo llevo a la máxima expresión de barato y es lo que haría. En concreto en la heavy metal. En el resto son un poco parecidas, pero cambia un matiz muy importante, es casi en lo que me quiero centrar, es en la parte de renta fija. Por ejemplo, la cartera rock veo que tiene 78% renta variable con la misma composición que el heavy metal y 22% en renta fija. Claro, si me voy a la parte que tenemos en renta fija, que es lo que descubro y es lo que a mí particularmente no me gusta. He visto muchas carteras de MyInvestor y con unos resultados bastante decepcionables. ¿Por qué? Veréis, hay un fondo en concreto, es el Vanguard 20 más Year Euro Treasury Index Fund, que estamos hablando de un fondo que compra deuda pública europea con vencimientos superiores a 20 años. Esto significa que aunque mucha gente lo vea como un fondo de renta fija, en realidad tiene un comportamiento que puede ser extraordinariamente volátil. Por ejemplo, si los tipos de interés suben un 1%, este tipo de fondos puede perder aproximadamente entre un 15 y un 20%. Si suben un 2%, las caídas pueden acercarse o incluso superar al 30%, dependiendo de la duración efectiva
de la cartera. Y esto no es una hipótesis, ya lo vimos en 2022, donde muchos fondos de deuda pública a largo plazo sufrieron caídas precisamente por las subidas de tipos. En concreto, ¿qué hizo este fondo en esa época? Pues mirad, lo tengo por aquí. En el año 2022 aproximadamente creo que cayó un 31%. En el año 2023 subió un 6%. Pero claro, es que caer un 31% es que luego tenemos que recuperar un 45%. Entonces, ¿qué es lo que yo no me gusta de las carteras de MyInvestor? Sobre todo, primero, dan demasiadas vueltas al final para cobrarnos un 0,42% porque meten fondo americano, fondo europeo, fondo que sí hedgeado, fondo de Asia-Pacífico. Oye, yo me compraría un MSCI, como decía al principio, y lo dejaría correr. ¿Que quiero tener algo menos de riesgo? Lo combino con un fondo monetario de renta fija de corto plazo. Y así tengo la parte de, vamos a llamarle de riesgo, con la renta fija, lo que cada uno quiera considerar, 50%, 60%, 40%, 100%, y la parte que no, tengo un fondo monetario de corto plazo. Y luego voy rebalanceando un poco a mi manera. Porque mirar, por ejemplo, el peso del Vanguard 20 más Year Euro Treasury está en la cartera clásica en un 14%, en la cartera Pop en un 14%, en la cartera Indie en un 10%, en la cartera Rock un 5%, en la cartera Heavy Metal no 0% porque no tiene renta fija, pero como digo, es un fondo que tiene mucho riesgo. Entonces yo este tipo de fondos es que ni los tengo en cartera ni los trato, porque obviamente es verdad que también decimos ese porcentaje que puede bajar el fondo. Es verdad que en el mismo porcentaje, si los tipos varían en contra, también nos puede subir, pero no queremos ganar la rentabilidad en un fondo de renta fija por ahí. La renta fija la tengo como estructura de la cartera y la parte que quiero tener, digamos, con cierta tranquilidad o bajar el riesgo, ¿vale? Un poco para ponerlo en consonancia. Podemos dar vueltas al resto de carteras, pero al final son las mismas carteras, salvo que vamos bajando el porcentaje de renta variable en función de nuestro riesgo, que incluso la misma máquina nos lo hace. Cuando nosotros nos perfilamos, en función de nuestro perfil de riesgo, la máquina nos dice, pues tienes un riesgo X y 100% renta variable o 20% renta variable. Con lo cual, bueno, como decía anteriormente, si un fondo cae un 31%, necesita subir aproximadamente un 45% para volver al punto de partida. Con lo cual eso, yo he visto infinidad de carteras de clientes que esta parte de la cartera es que destroza las rentabilidades, sobre todo año 2022, ¿vale? Que fue un año, pues digamos, malo, pero oye, es que puede ocurrir en cualquier momento la misma situación y no comportarse una cartera como realmente lo que vamos a pedir. Con lo cual, bueno, al final en términos redondos, como decía, todas las carteras son un poco lo mismo, varía la parte de renta fija, renta variable, pero joder, yo sinceramente, yo creo que incluso en el mismo MyInvestor tienes un fondo indexado al MSCI, puedes coger tu 70% y tienes renta variable, eso sí, mínimo coste, porque pagar un 0,42 por algo que realmente te lo está haciendo una máquina, pues yo ahí tengo mis dudas, pero insisto, como he dicho al principio, y ya por terminar con esto, los que escuchan un podcast como este o otros similares, yo no tendría una cartera gestionada por MyInvestor. Tendría o gestión activa con fondos que elegiría que me van a ir bien a largo plazo, o tendría un fondo indexado al MSCI World y me olvidaría de este asunto, no escucharía más podcasts y viviría la vida razonablemente tranquilo. Cuando tuviera dinero adicional lo meto y cuando no, pues me estoy tranquilo sabiendo que tengo un riesgo X y funcionando. Ese es mi consejo, ¿de acuerdo? Bueno, otra cuestión, en este caso nos la hace Miguel. Dice, me gustaría empezar a invertir pensando en el largo plazo y con un perfil más bien agresivo.
aproximadamente 80% renta variable, 20% renta fija. Dentro de la parte de renta variable me gustaría saber si ves adecuado incluir fondos como Oros Value Internacional y Magallanes European. Pues te tengo que decir que perfectamente lo veo adecuado, ¿vale? Y luego dice, mi intención sería construir una cartera sencilla de no más de 6 fondos. La inversión inicial serían 20.000 y me gustaría ir realizando aportaciones periódicas de unos 500 euros mensuales. Mi horizonte temporal es de unos 15 años. Bueno, pues aquí un poco lo mismo que comentaba anteriormente. Esos 2 fondos me parecen adecuados. Quizás si tengo que incluir un tercero, incluyo Hanco y luego incluyo ese 20% que dices con un fondo monetario de corto plazo. En el podcast, al principio de todas las consultas, he dicho varios monetarios, con lo cual, con esto podrías funcionar perfectamente. Mirad, no hace falta que metas ni más fondos ni nada. Mira, voy a poner una casuística que me pasó el otro día. Obviamente, como soy asesor financiero, pues muchas veces te contactan muchas gestoras para presentarte sus productos, venderte lo que tienen, como es lícito, como hace todo el mundo que está en el mercado para vender. Pues bueno, me contactó una gestora y, oye, mira, tal. Bueno, no voy a decir el nombre de la gestora porque sabéis que no me gusta nunca hablar en negativo, siempre me gusta hablar en positivo, pero lo que mira, que queremos presentarte, no, sí conozco la gestora, es verdad que no tengo ningún fondo vuestro ahora mismo con clientes y tal, pero sí que conozco la gestora. Empezó a hablar un poco, tenemos esto, tenemos lo otro, y le dije, mira, te lo voy a poner muy fácil, me vas a mandar 2 fondos que tengas, uno de renta variable global a largo plazo con un historial que bata los índices, y segundo, pues un fondo monetario de corto plazo que tengas con una comisión baja que puedas gestionar y que para la parte de renta fija de la cartera que no quiero riesgo. Y básicamente pues yo hago cosas, le dije, mira, bastante sencillas. Intento seleccionar los mejores fondos de renta variable, mándamelo, veré la rentabilidad y luego en un momento dado pues te puedo pedir más información de si necesito, a ver quiénes son los gestores, cuánto tiempo llevan, desde dónde trabajan, etcétera. Hace 20 días no me ha mandado nada. Probablemente no me haya mandado nada porque lo que tenga no pase ni un filtro mediano. Con lo cual, pues para que nos hagamos una idea, es decir, si tienes 3 fondos, los que has dicho, me parece perfecto. Y es que muchas veces, sí, te das cuenta, tengo fondos de retorno absoluto, tengo fondos de no sé qué, tengo fondos de deuda high yield, de deuda de mercados emergentes con divisa cubierta. Mira, muy básico. A, B. Pues oyes, no se conoce que, bueno, pues no debe tener algo, el problema es que se lo dejé bien clarito. Mira, que bata los índices, que tenga, y no me vale con que tenga una rentabilidad de 3 años, que no sirve de nada, tiene que tener una rentabilidad de 15 años. ¿Vale? Bueno, un poco para que pongamos en contexto que muchas veces, es decir, elegir cosas buenas pues no resulta tan fácil. Bueno, siguiente cuestión. En este caso nos la hace Daniel Martín. Quiero una cuenta de fondos para mi hijo de 2 años. Son 10.000 euros, iremos siendo aportaciones hasta la mayoría de edad. Me gustaría saber qué estrategia seguir para este horizonte y qué fondos elegir. Mira, anteriormente, vale, la misma respuesta que he dado a Miguel para tu caso. Me comentaba Miguel el Oros Value, el Magallanes European. Yo le decía que también incluyera el Hanco. Pues es un poco lo mismo. Tienes una estrategia de largo plazo para tu hijo que tiene 2 años y hasta la mayoría de edad pues tienes 16 años, pues fíjate si tienes margen. Bueno, por poner un matiz, mirar, haces un 80-20, 80% renta variable, 20% renta fija. No tienes que hacer mucho más, ¿vale? Y siempre que hagas aportaciones, pues las vas metiendo en renta variable. Si baja la renta variable más de un 30%, tu posición de 80 renta variable la pasas a un 90%. Es decir, incrementas. Si baja la renta variable un 40%, la renta variable la incrementas hasta el 100%. Y todo lo que tienes lo pasas a renta variable. Y muchas veces
cuando vas a 15, 16 años, también debemos de tener una cosa en consideración, y es elegir los fondos es muy importante, pero recuerdo que el mayor riesgo eres tú mismo por decidir ahora una estrategia y modificarla dentro de un tiempo porque el mercado cae mucho y te asustas. Muchas veces el mayor riesgo no le tenemos en el gestor de fondos que se pueda llamar Pepito Pérez, sino en la persona que tenemos enfrente del espejo cuando nos levantamos por la mañana y nos miramos al espejo. Muchas veces el riesgo lo tenemos nosotros mismos porque hacemos tonterías en la cartera en tiempos inadecuados, ¿vale? Siguiente cuestión, Rafael Martínez. Buenas tardes, Eusebio, agradecerte tu inestimable ayuda. Vale, te escribo para consultarte lo siguiente. ¿Cuándo sueles rebalancear tu cartera de fondos y con cuál criterio? Suelo revisar las mías 2 veces al año. Aquí hago un inciso y te digo que, ok, perfecto. Junio y diciembre, perfecto. En esta última de junio encuentro que se me está desviando el índice de riesgo de 4 a 5. Mi perfil de riesgo es moderado. La última vez que rebalancé hace un año lo hice con aportaciones en capital de un fondo de renta variable basado en tecnológicas y ahora está saliéndose un poco de madre. Pues yo aquí lo que haría es bajar la exposición a ese fondo de tecnológicas, por no decir no tenerla. Pero bueno, si quieres tener algo, bajarla bastante, ¿vale? Y luego me hace una siguiente cuestión que dice: ¿qué opinas de los fondos que invierten en commodities y están gestionados por CTA? ¿Has invertido en alguno? No, claramente no he invertido en alguno. Mirad, ¿qué es una estrategia CTA? Pues un fondo CTA moderno ya no invierte únicamente en materias primas, ¿vale? Históricamente a lo mejor sí que lo hicieron para operar sobre futuros, sobre commodities, pero ahora la mayoría lo que hacen es invierten en materias primas, en índices bursátiles, en bonos, en divisas, incluso en tipos de interés. Es decir, el nombre muchas veces lleva a la confusión porque hace una estrategia de todo mismo. Si me preguntas como asesor financiero si tendría un fondo CTA en cartera, mi respuesta sería claramente no. ¿Aporta diversificación? Pues a lo mejor sí aporta diversificación, pero yo la diversificación no la busco de esta manera y aquí está la clave. Yo personalmente no tengo ninguna confianza en este tipo de estrategias. Con mis años y mi experiencia esto no lo veo. Yo prefiero ir a cosas un poco más, vamos a llamarle, seguras, simples de hacer. ¿Qué son cosas más seguras para mí? Pues mirar, por poner un ejemplo, tirar penaltis en lugar de a 5 metros, a 11 metros, a 5 metros de la portería y sin porteros. Y tampoco es tirar una falta a mitad de campo con portería, que como, bueno, pues futbolísticamente, vamos a decir, somos muy malos, pues necesitamos algo que sea seguro. Penalti 5 metros sin portero. Es muy difícil que la tiremos fuera, ¿no? Ya tenemos que ser muy paquetes. Pues en esto un poco lo mismo, porque vamos a lo seguro. ¿Qué es ir a lo seguro? Pues ir a lo seguro es, si vas a 15 años, comprarte un fondo un 60% renta variable, 40% renta fija. No vas a ganar más que el índice, pero vas a vivir mega tranquilo. No vas a tener grandes sustos. Si el mercado cae mucho, tienes un 40% en renta fija para pasarlo a renta variable, que es, el mercado cae un 30-40%, eso es tirar un penalti a 5 metros y sin portero. Obviamente, si tiras el penalti, al día siguiente no va a subir, porque cuando coges el mercado bajando, te va a seguir bajando. Pero eso, a 5, 6 años, 7 años, te da una rentabilidad extraordinaria, ¿vale? Porque un error muy frecuente, muchos inversores que hacen, piensan, este fondo ganó un 25% en 2022, como puede ser un fondo gestionado por CTA, y automáticamente creen que siempre será así, y esto no es así. Los CTA no están diseñados para ganar todos los años, sufren mucho, están diseñados para comportarse de forma distinta al resto de la cartera. ¿Cómo ganan dinero? La mayoría utiliza sistemas automáticos, no intentan adivinar el mercado, simplemente siguen tendencias. Si el petróleo lleva meses subiendo, compran petróleo. Si el dólar cae, se ponen cortos. Si los bonos empiezan una tendencia bajista, también puede posicionarse para beneficiarse. No les importa si el mercado sube o baja, les importa que exista una tendencia suficientemente fuerte y persistente. Su gran ventaja, y yo pongo entre paréntesis, si es que la tienen,
La mayor virtud de un CTA es que muchas veces ganan dinero cuando casi todo lo demás está cayendo. Por ejemplo, en 2022 la renta variable cayó, la renta fija también cayó. Muchos fondos mixtos subieron bastante, sin embargo, muchos CTA obtuvieron resultados muy positivos porque capturaron tendencias muy claras en materias primas, divisas y tipos de interés. Ese comportamiento es uno de los motivos por el que se ha hecho un poco más popular, ¿vale? Este tipo de estrategias. Pero tienen también un gran inconveniente, y es que cuando los mercados no tienen una dirección clara, es decir, están un poco en lateral, tal, que se pasan la mayor parte del tiempo o suben muy poquito, pues sufren mucho. Imaginemos un escenario normal. Una semana el petróleo sube, la siguiente baja, después vuelve a subir, luego vuelve a bajar. Algo normal que está pasando ahora con el estrecho de Hormuz. El sistema entra, sale, vuelve a entrar y termina acumulando pequeñas pérdidas o pérdidas que no son tan pequeñas. Esto es lo que en mercado se llama mercados laterales o falsas tendencias. ¿Es una estrategia de largo plazo? Para mí no. Principalmente, ¿por qué? Porque no creo en este tipo de estrategias en el largo plazo, ¿vale? La mayor parte, como decía anteriormente, de errores que cometen muchos inversores es que compran un CTA después de un año espectacular. Luego pasan 2 años sin hacer nada. ¿Tiene sentido para un inversor particular? No, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque debemos saber perfectamente qué estamos comprando. Porque habrá años que el SP500 o la bolsa en general mundial gana un 20% y el CTA pierda un 8%. Se nos queda una cara de bobos cuando hacemos esto, porque muchas veces no sabemos ni lo que tenemos dentro, ni porque claro, este tipo de estrategias un lunes puede estar largo de petróleo, luego corto, luego largo de bonos, luego corto de divisa. Bueno, un poco de disparate, ¿vale? Conclusión final. No me gustan mucho los CTA como herramientas de construcción de cartera ni como vehículo para intentar batir a la bolsa todos los años. No porque crean que van a obtener resultados la mayor parte del tiempo, que no va a ser así. En una cartera tradicional casi todo depende de que la renta variable y los bonos funcionen razonablemente bien. Y a mí con eso me vale. No necesito más historia y obviamente ni complicarnos la vida. Rafael Ruiz hace la siguiente cuestión. Bueno, muy buenas, Eusebio, soy Rafa. Era para saber tu opinión sobre el fondo Capital Group New Perspective. Tengo 2 dudas. ¿Consideras que este fondo podrá batir al Vanguard MSCI World en los próximos años o lo consideras como un fondo que se comportará igual que el índice? Es un fondo que se comporta, vamos a llamar, bastante similar al índice, ¿vale? Para una cartera de inversión se complementa bien el Capital Group New Perspective y el Vanguard MSCI World. Para mi punto de vista no se complementan porque básicamente es lo mismo. Dicho esto, es un fondo que yo tengo un MSCI o tengo el Capital Group, pero no tengo los dos, ¿de acuerdo? ¿Se va a comportar mejor que el índice? Pues mirar, en los últimos años sí lo ha hecho. Cuando hablamos de los últimos años, hablo de los últimos 50 años, porque este fondo tiene un historial espectacular. Bueno, 50, pero ahora son 53, pero bueno, ha obtenido un 13% anual a largo plazo. $10.000 invertidos en 1973 se han convertido en nada más y nada menos que 3,5 millones de dólares a largo plazo. 53 años, da igual que tengamos un fondo en dólar que en euro, esto no importa. Es un fondazo, para que nos hagamos una idea, ha obtenido más de 3,3% por encima del índice, que a largo plazo, a 53 años, hace que la diferencia sea brutal. $10.000 invertidos en el índice serían 744.000, mientras que en este fondo son 3,5 millones, o sea, una diferencia brutal. Y fijaros una cosa también importante, ¿vale? Aun siendo un fondazo, que lo es, no está dentro de mis favoritos, pero ojo, esto también es, vamos a ponerlo en contexto. Hay clientes míos que lo tienen por su casuística especial, porque, bueno, llevan muchos años con este fondo, tengo clientes que lo tienen hace 13 años, mirad, tengo varios clientes, en concreto una clienta, que bueno, voy a decir el nombre, no voy a decir el apellido, pero es que es Conchita.
tienen el fondo desde hace la torta de tiempo. En alguna ocasión la he llamado para decir, oye, mira, Conchita, este fondo yo creo que deberíamos de quitarlo de cartera porque yo creo que ahora mismo hay acciones mejores y tal y cual. Y solo o sea, le ha ido tan bien y ha obtenido los resultados, y es una persona ya mayor y tiene aquí bastante dinero, que no quiere otras cosas, porque le dice, no, a mí le llama el fondo maravilloso. El fondo maravilloso no me lo quites porque me ha ido fenomenal y no quiero y tal. Además, es que siempre he notado que se pone como muy nerviosa cuando le intenta, con el ánimo de mejora. Nada, Conchita, dejamos el fondo, que el fondo va teniendo unos resultados espectaculares. Y en un momento dado, creo recordar que fue, pues estoy ya por el año 2019, 2020, que a lo mejor estábamos metiendo en estrategias algún fondo value, que ahora van como un tiro. Pues, y oye, es que los resultados hablan por sí solo. A largo plazo le fue muy bien y tengo varios clientes que están con el fondo encantados. El fondo es verdad que se asemeja bastante al índice. Mirad, tiene 267 posiciones en cartera. Son muchas posiciones a mi juicio. Se pega un poco al índice, pero bueno, a largo plazo lo hace un poco mejor, con lo cual, pues fenomenal. Dentro de las mayores posiciones, Taiwan Semiconductores, Facebook, Nvidia, Broadcom, Tesla, Microsoft. Bueno, al final muchas compañías de las que tienen índice, pero digo, tenemos que tener esta visión de muy, muy, muy largo plazo y este fondo lo va a hacer estupendamente. Pero bueno, de ahí a combinarlo con el MSCI, pues bueno, tengo una cosa o tengo otra. Vale, son similares. Pero como veis, si elegimos un buen fondo, es que a largo plazo, pero claro, tenemos que decir, sentarnos y no hacer nada. Y el no hacer nada tiene un premio extraordinario a largo plazo, porque vemos la diferencia entre 700.000 y 3 millones de euros, es que a una persona le cambia la vida. Es que son 2.800.000 de diferencia. Obviamente son 50 años, ¿sí? Está claro. Pero es un poco lo que hay, ¿eh? Si uno de estos oyentes que me han pasado antes la información y querían hacer un fondo para uno de sus hijos, pues ese es el objetivo de inversión. Porque muchas veces, si cuando tiene 18 años ya les metemos la cultura, oye, mira, este dinero no lo toques, porque probablemente, si la vida va normal, te vas a poder jubilar mucho antes solo con este dinero que tienes aquí y que yo te puse en su momento. Pues oyes, pues entonces ya sí que tenemos un objetivo de 50, 60 años, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión. Santiago Arribas. Muy buenas, Eusebio, y felicidades por el podcast. ¿Por qué no hablas de las clases limpias y cómo acceder a ellas? Vale. En el podcast anterior de cómo desarrollo mi trabajo ya hablé un poco del tema. No obstante, voy a darle otro matiz a esto y voy a intentar explicar. Va a ser un poco lo mismo, pero bueno, desarrollo la pregunta. Mirad, al final no os engañéis ni os dejéis engañar con el tema de los fondos con clases limpias. Voy a explicarlo esto un poco en detalle. Esta industria, como cualquier otra industria, lo que vive es de generar ingresos, es decir, de ganar dinero, ya sea Mercadona, taller mecánico, restaurante, una fábrica de pinturas, lo que sea. Nadie vende su producto a coste. La narrativa de vender fondos con clases limpias va a tener la desventaja de que tarde o temprano, o más temprano que tarde, mejor dicho, te van a cobrar o por custodia, o por mantenimiento, o por la palabra que sea, que la banca en general es especialista en inventarse palabras con las que cobrar al cliente. Obviamente con el objetivo lícito de ganar dinero, porque si tengo una cosa que no le estoy ganando dinero, decía anteriormente también en el podcast, nosotros tenemos un servicio, por ejemplo, para clases limpias a partir de 5 millones. Pero para que nos hagamos una idea, este servicio lleva implícito un coste de custodia de fondos anual, que no dejará de ser otra cosa que nuestro beneficio. Si alguno tiene esa cantidad o superior, puede enviarme un correo y obviamente pues vemos las tarifas en función de los importes, porque dichas tarifas se personalizan en función del importe. No será lo mismo
5 millones que 25 millones, pero al final hay que cobrar porque, como decía, no somos una ONG. Obviamente ya vamos a meter también un poco la cuña, ya que hablamos de las tarifas en función de importes elevados. Por ejemplo, tenemos muchos más servicios. Tenemos el servicio de Family Office para patrimonios de más de 50 millones que funciona, vamos, extraordinariamente bien. ¿Quién suele contratar este tipo de servicios? Familias que han vendido su empresa, que quieren poner esto dentro de una gestión profesionalizada, que quieren identificar bien sus objetivos de corto, medio, largo plazo, que quiere disfrutar de la vida y de sus hobbies y que delega, vigila y de alguna manera vive tranquilo con este tipo de cuestiones, ¿vale? Siguiente cuestión. Beñat dice lo siguiente: sigo atentamente tus podcasts y me encanta cómo lo explicas todo. De estos fondos favoritos, ¿cuál me recomendarías para invertir a día de hoy? ¿Algún fondo que esté bajo y que pueda subir los próximos meses o años? Al Bailey Gifford le tengo y al Shirley también. Si tienes estos dos, pues yo ahora mismo le metería dinero, pero vamos, claramente. Y si tuviera que añadir otros, pues añadiría el Nartex, que va un poco en la misma filosofía, es decir, compra en calidad, es un fondo de una gestora española, todos los meses tenemos información actualizada y es un fondazo que la verdad no está pasando ahora mismo por sus mejores épocas de rentabilidad, pero precisamente por eso, porque la combinación de fondo extraordinario que pasa por una época de no muy buena rentabilidad, es un fondo para comprar, tener en cartera a largo plazo. El código ISIN de este fondo del Nartex es LU23572355576. Tienen diferentes clases del fondo, como es un fondo de renta variable, divisa euros y sin cubrir divisa, que no tenemos por qué pagar por la cobertura de divisa, que lleva un coste implícito en el fondo importante y no hay por qué. A mi juicio, si vamos a muy muy largo plazo, el efecto divisa unos años con otros se va disipando. Óscar Guerra, has comentado recientemente que no ves con malos ojos la inversión en cripto. ¿Algún fondo para invertir en cripto? Vale, no veo con malos ojos la inversión en cripto, pero no lo debéis de coger como una cosa es que no vea con malos ojos y otra cosa es que recomiende la inversión en cripto. Dicho esto, como siempre, hablamos al principio del disclaimer, que cada uno es responsable de sus actos, que no nos hacemos cargo de la inversión de cada uno, lo que se dice, el autor no se responsabiliza de las decisiones de inversión tomadas por los oyentes, siendo cada inversor el único responsable de sus propias acciones y resultados, y siempre que hablamos de cripto, pues esto lo ponemos más en contexto, ¿vale? ¿Yo qué haría? Siempre recomiendo, esto hay gente que no hace nada y a lo mejor es lo más indicado, y hay otros que en el mejor de los casos pues tienes que colocar un 3% de tu cartera de inversiones en cripto, sobre todo ahora que a lo mejor está en 60.000, no cuando estaba en 100.000, pero bueno, ahora ya lo vemos con otros ojos. Bueno, a mí siempre me emociona lo de comprar barato, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, lo primero que vamos a aclarar es que, dicho esto, oye, poniéndolo en contexto, y cada uno tiene que actuar en consecuencia con este tipo de cuestiones, lo primero es aclarar que no existe un mejor fondo de criptomonedas. Lo importante es elegir un poco el vehículo adecuado y sobre todo decidir cuánto de nuestra cartera debemos dedicar a un activo tan volátil y tan arriesgado como son las cripto. Entonces, opción 1, mi favorito, un ETP que replique Bitcoin, ¿vale? Si tuviera que elegir una única inversión en el mundo cripto, sería Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin y no una cesta de criptomonedas? Pues al final el Bitcoin es el activo con mayor capitalización, es el más líquido, es el que concentra la mayor parte de los intereses institucionales. Es el que mejor ha resistido con el paso del tiempo desde su creación. En Europa no existe un fondo UCITS de un solo Bitcoin por la normativa UCITS, porque tiene que replicar muchos activos y demás. Sin en cambio, un ETP o un ETN respaldados por Bitcoin físicos que pueden comprarse desde cualquier broker europeo, pues a lo mejor es la mejor opción. Alguno de los emisores más consolidados en este tipo de estrategias, pues por ejemplo tenemos el CoinShares Physical Bitcoin, el Windows Street Physical Bitcoin, 21 Shared Bitcoin, Witsit Core Bitcoin. Al final replican
prácticamente de forma bastante exacta el comportamiento del Bitcoin. ¿Por qué un ETP? ¿Qué ventajas tiene un ETP? Si eliges un ETP de un inversor reconocido, puedes comprarlos desde tu banco o broker habitual. No necesitas abrir una cuenta en un exchange de criptomonedas. No tienes que gestionar claves privadas ni preocuparte por la custodia de los activos. Está admitido a cotización en mercados regulados europeos. En muchos casos, el Bitcoin que respalda el producto está custodiado por entidades especializadas. Para muchos inversores tradicionales esto supone una forma más sencilla de acceder al mercado. ¿Por qué no comprar directamente Bitcoin? Que también es una opción, pero implica asumir otro tipo de responsabilidades. Si compras Bitcoin directamente, debes elegir un exchange fiable. Tienes que decidir si dejas los activos en el exchange o los transfieres a una cartera propia. Eres absolutamente responsable de la seguridad de tus claves privadas. Esto es muy importante, porque yo conozco gente que ha perdido sus claves cuando compró el Bitcoin que valía 1.000 euros y no las ha recuperado ni la va a recuperar en la vida, porque son personales intransferibles. Obviamente el Bitcoin tiene la ventaja de que sí, de que puede ser un activo no confiscable, que puede ser un activo que está al margen un poco de las autoridades, en fin, ese tipo de cuestiones que al final yo creo que todo este tipo de cuestiones, si somos un inversor medio que tenemos 100.000 euros, 1.000.000 de euros en activos financieros y que no vamos a hacer, vamos a llamarle, trastadas en la vida, ni embargos, ni deudas, ni cosas un poco raras, pues al final sí estamos dentro del sistema. Yo creo que es un poco lo que mejor nos puede pasar, porque bueno, no vamos buscando un poco el estar al margen del sistema, porque bueno, pues es que al final esto es bastante difícil, hay gente que tiene también los Bitcoin por esta parte, porque no, esto va a ser un activo que no me van a confiscar. Bueno, vamos a ver, no te tienen por qué confiscar en la vida nada si eres una persona honorable y normal y corriente, o sea que bueno, ¿sabes? ¿Qué inconvenientes puede tener un ETP? Principalmente dos. Una, que tiene una comisión anual y normalmente pues está entre el 0,15 y el 1% según el producto. Bueno, es algo que para ser Bitcoin, con la absoluta volatilidad que tiene, pues bueno, se puede contemplar. Normalmente sí, pues vamos a elegir el más barato porque todos se van a comportar de la misma manera, y aunque los ETPs físicos suelen estar respaldados por los activos y estructurados para proteger al inversor, no son exactamente iguales desde el punto de vista jurídico que un fondo de inversión. Por eso es importante también elegir emisores sólidos y entender cómo está estructurado el producto. Reflexión final: si queremos invertir en criptomonedas, no deberías de preguntarte cuál puede subir más. Empieza a preguntarte cuánto dinero estamos dispuestos a perder sin que esto cambie nuestra vida. Después ya decidir invertir. Si ya hemos decidido invertir, pues hacerlo a través de un vehículo regulado, con costes razonables tirando a bajos, y limitando la inversión a un porcentaje pequeño de nuestra inversión. En mi opinión, las criptomonedas pueden tener un hueco en una cartera bien diversificada, pero nunca deberían de convertirse en el pilar principal de ella. Bueno, y llegamos al final. No tengo más cuestiones por esta vez. Bueno, me despido de todos vosotros. Como decía al principio del capítulo, espero y deseo que paséis todos un buen verano, y nos emplazamos para el viernes 11 de septiembre, que será el próximo podcast. Intentaremos cargar pilas, venir con pilas cargadas, tenemos más sorteos de libros para hacer, y bueno, pues algunas novedades que intentaremos ir metiendo en el podcast, ¿vale? Como siempre, recordaros y agradeceros que si os ha gustado el episodio, se agradece muchísimo que le deis un me gusta en la plataforma donde lo estéis escuchando. Esto ayuda a que este contenido divulgativo llegue a muchas más personas interesadas en aprender a invertir. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Un cordial saludo, paciencia y buenas inversiones.